Bienvenidos amigos. En 1937 el general Guderian detalló las tácticas y conceptos del empleo y uso de tanques en una futura guerra. Al hablar de tanques pesados, Guderian fue profético al escribir que nunca habrá muchos tanques pesados y serán utilizados de manera independiente o dentro de la estructura de las fuerzas blindadas, según su misión. Antes de la introducción del Tiger, y sin un verdadero tanque pesado, los alemanes utilizaron el Panzer IV con un cañón de 75 mm de baja velocidad para cumplir el papel de tanque pesado en Polonia, Francia y durante la Operación Barbarroja. Hasta que las fuerzas armadas alemanas encontraron tanques pesados soviéticos, como el KV-1, el KV-2 y el T-34-76. El Panzer IV estaba suficientemente blindado y armado para satisfacer las demandas tácticas de un tanque pesado. Pero especialmente la aparición del T-34 fue el motivo para acelerar el desarrollo de un verdadero tanque pesado alemán. Mientras el Departamento del Ejército se encargaba de desarrollar el nuevo vehículo, el Estado Mayor planeaba la organización de las nuevas fuerzas pesadas Panzer. Aunque una vez el Departamento del Ejército estimó el tiempo de producción del nuevo tanque pesado, el Estado Mayor alemán comprendió que la producción del Tiger sería incapaz de sustituir la totalidad de las unidades Panzer IV. El nuevo tanque también carecía de la movilidad táctica para ser incluido en las divisiones Panzer. Era difícil encontrar un lugar adecuado para el Tiger, y como recurso escaso, el Estado Mayor decidió consolidar a los Tigres en batallones de tanques pesados, independientes, y emplearlos donde más se necesitasen. Los primeros 3 batallones de tanques pesados, el 501, 502 y 503, fueron creados en mayo de 1942. Un batallón de tanques pesados Tiger estaba compuesto de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a las 3 compañías compuestas por los Tiger, y que veremos en detalle a continuación. Completando la unidad le sigue la sección de comunicaciones, una sección antiaérea, una sección de ingenieros, una sección de motocicletas, una de transporte, la sección médica y finalizando con la sección de manutención. Al mando del batallón tenemos a 2 tanques Tiger siendo los líderes y apoyados por un Panzer III. Completando la dirección de la unidad, un segundo grupo de 5 Panzer III. Inicialmente, cada compañía estaba dirigida por su líder a bordo de un tanque Tiger, junto con 2 Panzer III de apoyo. Cada compañía estaba formada por 4 pelotones, con 2 Tigers y 2 Panzer III cada uno. Los Panzer III tenían la misión de apoyar a los más lentos y menos ágiles Tigers, así como de enfrentarse a los cañones antitanques que amenazasen a la unidad. Las unidades experimentaron prácticamente todas las combinaciones posibles de Panzer III y Tigers dentro de la compañía blindada. Como en lugar de utilizarlos de manera combinada en los pelotones, agruparlos según fueran tanques pesados o medios. Después de los primeros informes de combate recibidos de los comandantes de la unidad, se tomó la decisión de aumentar la fuerza de cada compañía a 14 Tigers y prescindir de los Panzer III. Muchos de los comandantes de la unidad habían defendido la permanencia del Panzer III para realizar los muchos deberes para los cuales el Tigre no era adecuado, pero sus peticiones no fueron atendidas y los tanques medios fueron sustituidos por el vehículo para usos especiales 250, asignados a la dirección del batallón para realizar exploraciones, reconocimiento, guardias del perímetro y otras tareas no convenientes para los Tigers, quedando organizadas de la siguiente manera. 2 Tigres lideraban la unidad, compuesta por 3 pelotones de 4 Tigers cada uno. Esta organización de 14 Tigers por compañía se conservó hasta el final de la guerra. Seguro que os habéis fijado en las numeraciones colocadas en las torretas de los vehículos blindados alemanes, así que vamos a ver la razón y uso de algunas de estas numeraciones. El primer número es la compañía a la que pertenece el vehículo. El segundo número es el pelotón al que pertenece el vehículo. Y el tercero es la numeración del vehículo individualmente, siendo el 211 el primer vehículo del primer pelotón de la segunda compañía.
Y en este ejemplo se trata del tercer vehículo, del segundo pelotón, de la tercera compañía. Y ahora quizás os preguntéis a cuál pertenece el número 200. Vamos a verlo de una manera más gráfica. En este ejemplo, por la numeración 200, ya sabemos que se trata de la segunda compañía del batallón, estando el número 200 asignado al líder de la unidad y el 201 al segundo líder. Como vemos a continuación, los números correspondientes nos indican al pelotón que pertenecen y su posición dentro de este. Así que cualquier miembro de la unidad podía identificar de manera fácil y rápida dónde estaban ubicados sus líderes y compañeros. Un sistema fácil que también fue fácil para el enemigo descifrar, por lo que cada unidad decidía cómo numerar a sus líderes, encontrando diferentes numeraciones como 201 y 202, o 901 y 902. Dentro de las unidades Panzer que no envolvían a los tanques Tiger había otra gran variedad de numeraciones, algunas incluyendo letras, pero eso lo veremos más adelante cuando tratemos en otro vídeo a las divisiones blindadas alemanas. A continuación veremos los roles de cada tripulante de un tanque Tiger, y en este caso los rangos del Tiger 311 al inicio de la batalla de Kursk. La tripulación estaba compuesta por 5 miembros. En este caso, el primer miembro era el comandante del vehículo con rango de teniente. El segundo miembro es el artillero, siendo un sargento. A continuación, también un sargento con la función de conductor. El cuarto miembro y operador de radio, siendo su equivalencia a cabo primero. Y por último, el cargador del arma del vehículo, un cabo. Había 4 formaciones autorizadas para los Tiger. La formación en línea, con el líder del pelotón situado a la derecha. En todos los casos, la distancia entre los vehículos en situación de combate era de 100 metros. La siguiente formación, y la que fue más utilizada, fue en forma de cuña, donde el líder se sitúa a la derecha de la fila central de la formación. En la formación en fila, el líder ocupa la cabeza de la columna. Por último, la formación denominada doble fila, estando el líder al lado derecho de la primera línea. Como estableció Guderian, el arquitecto de las formaciones blindadas modernas, los batallones pesados Tigers actuarían de manera independiente y serían enviados donde más lo necesitaban, las fuerzas armadas alemanas, protagonizando algunos de los combates más destacables del conflicto, y siendo un auténtico peligro para los soldados aliados que se enfrentaron a ellos. Deja un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho aún, y hasta pronto.